¿Alguna vez has sentido la punzada ineludible de que tu vida, tal como la conoces, es una fórmula incompleta, una ecuación a la que le falta la variable del alma? Has despertado en la neblina de la medianoche con la certeza críptica de que eres mucho más que la suma de tus huesos y tus ambiciones mundanas. La existencia terrenal, para el espíritu evolucionado, se transforma de un refugio a una prisión, a menos que se descifren los códigos internos que dictan la verdadera expansión. El universo nos susurra, nos envía sincronicidades como migas de pan sobre el vasto desierto de la inconsciencia, pero pocos se detienen a escuchar la música inmanente de la creación. Nos hemos acostumbrado a medir el éxito por el volumen de nuestros activos tangibles, olvidando que la única riqueza que nos acompaña más allá del umbral es la cosecha de la sabiduría acumulada en innumerables ciclos de encarnación. Somos navegantes olvidados de una carta estelar personal, errantes en un mar de trivialidades hasta que una fuerza mayor, una crisis existencial o una revelación susurrada nos obliga a recordar nuestra verdadera naturaleza cósmica. La transformación espiritual no es un proceso que se decide por conveniencia. Es una ley inexorable que impele al espíritu a disolver el velo de la ilusión, a romper el caparazón del ego forjado en el miedo y la identificación material. El alma no busca comodidad, busca resolución, busca integridad, busca el retorno consciente a su fuente primigenia de amor y unidad. A lo largo de los anales de la historia psíquica, pocos faros brillaron con la intensidad y la pureza de Edgar Cayce, el legendario profeta durmiente. Durante décadas, mientras su cuerpo descansaba en un trance autoinducido, su conciencia ascendía a los registros akáshicos, la vasta biblioteca cósmica donde se archivan cada pensamiento, cada acción y cada vida vivida. Cayce no solo diagnosticó dolencias físicas, él desentrañó la arquitectura de la evolución espiritual, proporcionando claves fundamentales para identificar la etapa vibratoria de un ser. Sus lecturas revelaron que el progreso del alma no se adhiere a una rígida escalera de ascenso. Más bien, se manifiesta como un vórtice, una espiral donde los aprendizajes y las comprensiones se superponen, permitiendo que múltiples signos de madurez espiritual coexistan simultáneamente en la experiencia de un individuo. Esta noche, la penumbra de la ignorancia se retira. Accederemos al legado críptico de Cayce para discernir las 12 señales arcanas, los 12 reflejos inequívocos que demuestran que vuestro espíritu ha cruzado un umbral significativo, que ya no participa del juego del olvido, sino que actúa como un agente consciente de la luz en la tierra. Hablaremos de la naturaleza no lineal del crecimiento, cómo la sensación de extrañeza existencial se convierte en el primer y glorioso indicio de que el despertar ha comenzado. Exploraremos el fuego purificador del cuestionamiento existencial, esa duda fundamental que rompe la prisión de la obediencia social para preguntar, ¿por qué estoy aquí? Nos sumergiremos en la intrincada red de la sensibilidad energética, aprendiendo a identificar cómo la evolución refina vuestros sentidos hasta convertirlos en diapasones capaces de percibir la densidad o la ligereza de la energía que emana de personas y entornos. Desnudaremos el proceso del desapego material y la disolución del ego, esa etapa crucial donde las cadenas doradas de la posesión pierden su brillo ante la luz de la verdad interior. Descubriremos cómo las sincronicidades dejan de ser meras casualidades para convertirse en el lenguaje directo del universo, confirmando que cada paso, por incierto que parezca, está orquestado por una inteligencia superior. Analizaremos los dominios oníricos de los sueños vívidos y premonitorios, donde el alma, libre de las restricciones del cuerpo físico, recibe instrucciones y vislumbres proféticos del futuro que se despliega. Comprenderemos la alquimia del karma, no como castigo, sino como el currículum elegido por el alma para dominar ciertas lecciones, transformando el sufrimiento en sabiduría. Revelaremos cómo la compasión se expande desde el afecto selectivo hasta convertirse en el servicio desinteresado e incondicional hacia toda la creación. Y, finalmente, vislumbraremos los sellos de la maestría, la conexión consciente con guías espirituales, la paz interior inquebrantable que resiste la tormenta externa, el dominio de la manifestación a través del pensamiento puro
y la encarnación del amor incondicional como estado constante de ser. Este no es un ejercicio intelectual, es una comunión profunda con el núcleo de vuestro destino. La sabiduría que aquí se despliega exige una respuesta vibratoria, un anclaje energético. Antes de que giremos el pergamino y revelemos el primer signo, es esencial que nuestro pacto de búsqueda se selle. Si la resonancia de estas verdades ancestrales ha encendido una llama en vuestro pecho, si sienten el llamado a despertar, deben manifestar este compromiso de 3 maneras esenciales. Concedan el pulso vital de vuestro reconocimiento. Den un me gusta a esta revelación, enviando una onda de energía positiva al éter digital para que otros buscadores encuentren también este faro. Suscríbanse a este santuario de conocimiento, uniéndose a la cofradía de aquellos que rechazan la superficialidad y exigen la verdad profunda. Y sobre todo, decreten la intención más importante, el mantra que abrirá vuestros portales de percepción, repitiéndolo en el silencio de vuestro espíritu hasta que se haga carne. Busco la verdad. El viaje ha comenzado. Que la luz del profeta durmiente guíe nuestra travesía a través de los 12 arcanos que definen el alma evolucionada. La presunción de que la evolución espiritual sigue una línea recta ascendente es la más persistente y dañina de las ilusiones impuestas por la mentalidad cartesiana. Un dogma de simplicidad que asla la complejidad intrínseca del alma. Esta concepción, tristemente fomentada por ciertos credos exotéricos y manuales de autoayuda superficial, desdibuja la verdad revelada en los códices herméticos y los pergaminos de Nag Hammadi. El crecimiento del ser no se asemeja a una escalera rígida donde, una vez superado un peldaño, este jamás vuelve a pisarse, sino que opera según la geometría sagrada del vórtice, la espiral cósmica. En este diseño toroidal, el movimiento es perpetuamente cíclico, pero cada rotación ocurre en un plano vibratorio superior, implicando que el buscador revisitará los mismos temas: el miedo al abandono, la necesidad de control, la disolución del ego, pero lo hará desde una octava de conciencia radicalmente nueva y equipada con herramientas de discernimiento que antes le eran inaccesibles. La no linealidad es, por tanto, una función de la multidimensionalidad del espíritu. El ser no avanza como un monolito uniforme, sino como un complejo sistema estelar donde distintas partes del ser, los centros energéticos, los cuerpos sutiles, los registros akáshicos, maduran y sanan a velocidades dispares y aparentemente inconexas. Ignorar esta naturaleza espiral lleva inevitablemente a la frustración y al autojuicio cuando el alma, en su necesidad de integración, requiere lo que parece ser un doloroso retroceso. La física metafísica de este movimiento en espiral dictamina que la maestría no es la ausencia de desafío, sino la capacidad de enfrentar el desafío anterior con una serenidad mayor y una perspectiva radicalmente expandida. Los textos ocultos de la tradición gnóstica, aquellos que fueron celosamente custodiados para evitar la simplificación dogmática, insisten en que la experiencia humana es inherentemente fractal. Así como el universo entero está contenido en el átomo, la totalidad de los desafíos evolutivos reside en cada lección individual. Esto explica la paradoja del iniciado. Pueden coexistir la manifestación de un amor incondicional vasto, signo de un chakra cardíaco sanado y activado, con la persistencia de una reactividad emocional intensa ante la crítica personal, signo de un chakra del plexo solar, aún limpiándose de residuos de poder y valía. El crecimiento simultáneo de los 12 signos de la evolución, que examinaremos en profundidad, se asemeja a una orquesta donde la sinfonía avanza, pero el violonchelo tarda más en encontrar su nota perfecta que el oboe. Es la aceptación de esta asincronía interna, este tiempo de maduración diferenciado para cada estrato del ser, lo que permite la fluidez en el proceso, liberando al buscador de la tiranía del debería espiritual. Esa métrica falsa que mide el avance en función de expectativas culturales y no de la verdad vibratoria del alma individual. La coexistencia de múltiples signos de evolución, incluso aquellos que parecen mutuamente excluyentes, es la evidencia irrefutable de la naturaleza holística del despertar.
Un buscador puede exhibir una profunda sabiduría intuitiva, la capacidad de canalizar información compleja del campo unificado, un signo de maestría en los centros superiores, Ajna y Sahasrara, mientras que, simultáneamente, puede batallar con adicciones sutiles o patrones de autosabotaje profundamente arraigados en el cuerpo etérico inferior, los centros Muladhara y Svadhisthana. Esta disociación no es un fallo, sino un mapa. Señala las áreas del ser donde la luz del conocimiento ha llegado primero, dejando al descubierto, por contraste, las zonas de densificación que requieren la intervención más intensa del yo superior. Los antiguos maestros del sendero del huevo cósmico, una referencia menos divulgada que el Merkabah, entendieron que la energía de la iluminación, al descender, purifica primero los centros más accesibles a la conciencia despierta, y luego irradia hacia la base, obligando a una confrontación final con las estructuras primarias del miedo y la supervivencia. La evolución es, en esencia, este proceso continuo de traer la luz del conocimiento a la sombra residual, y la espiral garantiza que ninguna oscuridad pueda ser permanentemente evitada, solo temporalmente postergada. La revisita cíclica de las lecciones, lo que a menudo se confunde con la regresión, es de hecho el mecanismo de integración más poderoso que posee la psique. Cuando el alma asciende una vuelta en la espiral, lleva consigo la herramienta de la nueva perspectiva, y al descender momentáneamente al mismo punto temático anterior, por ejemplo, una traición o una pérdida, lo hace no para revivir el trauma, sino para reescribir la respuesta bioquímica y vibratoria a ese estímulo. Esta recapitulación consciente, como se la denomina en ciertos manuscritos prohibidos del Tíbet, es fundamental para desmantelar las estructuras kármicas que se incrustan no solo en la mente, sino en la memoria celular y en el ADN espiritual. La evolución lineal solo permite el olvido de la lección pasada. La evolución espiral exige la transmutación. Por ello, el mentor debe insistir en que el buscador abandone el látigo del perfeccionismo secuencial. Si hoy sienten la paz inquebrantable de la conciencia unificada y mañana se encuentran atrapados en una explosión de ira primitiva, no han fallado. Simplemente están integrando el amor incondicional a una profundidad que el ego, en su intento de retención, necesita desafiar desesperadamente. Es la espiral descendente la que ancla la verdad en el mundo material, forjando el oro de la maestría a través del crisol de la experiencia recurrente. El reconocimiento de esta naturaleza toroidal en la evolución cambia radicalmente la relación del iniciado con su propio camino. Ya no se trata de escalar frenéticamente hacia una cima inalcanzable de perfección, sino de expandirse constantemente hacia afuera y hacia adentro, abrazando la totalidad del ser en cada momento, sin desechar ninguna fase de la experiencia como inferior o superada. El crecimiento espiritual es, por lo tanto, un acto de aceptación radical del presente dinámico, donde la compasión por el yo imperfecto se convierte en la palanca alquímica más potente. Si los textos prohibidos nos enseñan algo, es que la verdadera maestría reside en la capacidad de sostener la paradoja, ser simultáneamente sabio y vulnerable, iluminado y aún en proceso de sanación. Este entendimiento disuelve la ilusión de la meta final y ancla al ser en el infinito proceso de devenir. La no linealidad es la firma del infinito, manifestándose en lo finito. Ahora, si la evolución no es una simple escalera, ¿cuál es el primer y más irrefutable signo de que hemos comenzado a girar en una octava superior de la espiral, liberándonos de la cárcel de la causalidad mundana? Lo descubriremos al examinar la alteración más profunda en vuestro mecanismo de recepción, la activación del canal telepático con la jerarquía invisible. Pero la conexión con lo invisible no es un regalo fortuito, es una respuesta vibratoria directa a la primera gran purga de la conciencia, la transfiguración de vuestro diálogo interno. Cómo el profeta durmiente reveló la necesidad de silenciar el ruido para escuchar la sinfonía de los guías. ¿Y cuál es el verdadero costo de no hacerlo? El cuestionamiento existencial no es meramente un síntoma de desajuste psicológico, como la Matrix mundana intentaría catalogarlo, sino el primer y más violento signo de que el alma ha roto el pacto de olvido y ha iniciado la rebelión ontológica.
es la manifestación de una disonancia radical entre la verdad interna del ser y la mentira consensuada que la sociedad ha construido como refugio. Cuando la conciencia, agotada por la futilidad de perseguir sombras, se detiene y formula el grito primigenio: ¿por qué estoy aquí? Esa interrogante funciona como un detonador energético que desmantela los constructos de identidad basados en el rol social, la acumulación material o la aprobación externa. Es en ese instante de quiebre cuando el individuo deja de ser un mero producto de su entorno causal para convertirse en un investigador activo de su propia esencia. Una fase descrita en los códices de Thoth prohibidos como el apertura del tercer ojo interior, donde la crisis personal, divorcio, pérdida de empleo, enfermedad súbita, no es una desgracia, sino la herramienta precisa y brutalmente eficiente utilizada por el yo superior para forzar la inmolación del ego confortable. Este proceso obliga a la conciencia a enfrentarse al vacío abismal que subyace a toda existencia programada, revelando que el propósito buscado no es una meta externa a alcanzar, sino una frecuencia interna a sintonizar, demostrando que la necesidad de significado es tan fundamental y biológica como la necesidad de respirar, y su negación produce una asfixia espiritual insoportable. La génesis de esta búsqueda profunda reside en el colapso de la infraestructura de sentido previamente aceptada. La crisis personal, lejos de ser un evento aleatorio, es la intervención quirúrgica necesaria que fractura el cascarón de la ilusión. La noche oscura del alma, como ha sido nombrada en diversas tradiciones esotéricas, obliga al adepto a habitar un vacío ontológico donde los placeres transitorios y los logros mundanos se revelan como espejismos sin sustancia. En este crisol de desesperación purificadora, la pregunta ¿cuál es el sentido de todo esto? Emerge, no como una especulación filosófica, sino como una quemadura en el centro del pecho, una exigencia vital de la mónada que ya no soporta la simulación. El libro de la sombra de Ahriman advierte que las fuerzas del estancamiento utilizan el miedo al vacío para incitar al ser a reconstruir rápidamente las viejas jaulas. Por ello, el verdadero rito de paso es la capacidad de sostener la pregunta sin buscar una respuesta inmediata, permitiendo que la ambigüedad se convierta en el útero de la transformación. Reconocer que la vida, tal como fue vivida hasta ahora, carece de fundamento esencial, requiere una valentía que trasciende la fuerza física, pues implica renunciar a la seguridad de la ignorancia a favor del terror de la verdad revelada, sabiendo que la identidad conocida debe morir para que el ser verdadero pueda siquiera empezar a respirar. La anatomía de este cuestionamiento es compleja, pues la pregunta ¿por qué estoy aquí? Opera en múltiples planos simultáneamente. No es una búsqueda de un puesto laboral o una afiliación social, es la exigencia de una decodificación cosmológica de la existencia individual. La pregunta es un código de activación que, al ser formulado con absoluta honestidad y desesperación, resuena a través de los planos sutiles, informando al universo que el fragmento de conciencia está listo para asumir su soberanía. Este impulso interno es frecuentemente malinterpretado por la mente lineal, que intenta encapsular la vastedad del propósito en conceptos limitados y racionales. Sin embargo, la verdadera profundidad del signo radica en su cualidad somática. La ansiedad, el insomnio o la inquietud inexplicable son, de hecho, el cuerpo etérico respondiendo al llamado, vibrando a una frecuencia superior a la que el sistema nervioso central está acostumbrado. Según los principios herméticos del Kybalion negro, la energía liberada por este cuestionamiento genuino es la misma energía que se utiliza para alterar la causalidad, demostrando que el individuo, al fin, ha comenzado a invertir su enfoque de la reacción a la creación, utilizando el dolor del no saber como el catalizador más potente para la metamorfosis, forzando la mente a mirar más allá de la percepción sensorial y a buscar el hilo dorado que conecta su existencia con el diseño universal mayor, el cual ha permanecido oculto tras el velo del día a día. La resistencia a este primer signo de despertar es la batalla más feroz que el individuo debe librar, pues el ego, el guardián de la ilusión de separación, empleará todas las tácticas posibles para sofocar la inquisición existencial.
Esta resistencia se manifiesta como el impulso compulsivo de llenar el vacío con distracciones, ya sean adicciones, hiperactividad o la intelectualización excesiva del problema. El peligro radica en convertir el imperativo espiritual en una búsqueda académica, donde la cabeza está llena de conceptos elevados, pero el corazón permanece cerrado y la vida sin transformar. La postura del mentor revelador aquí enfatiza la necesidad de purgar la necesidad de respuestas definitivas provenientes de fuentes externas. Nadie, ni gurú, ni texto sagrado, puede entregarle el mapa de su propósito, pues el mapa es su propia conciencia desplegándose. Los antiguos maestros del Sendero del Fuego insistían en que la pregunta, cuando se mantiene viva y palpitante, se convierte en el motor de ascensión. La rendición a la incertidumbre es el punto exacto donde la gracia puede intervenir. Si el buscador se atreve a habitar en la incomodidad de la ignorancia esencial, libre de la necesidad de certeza, se habrá liberado del control del arconte que prospera en la rigidez de las estructuras preconcebidas y habrá dado el primer paso irreversible hacia la autodeterminación consciente. El cuestionamiento existencial, por lo tanto, es el umbral iniciático, el bautismo de fuego que separa al durmiente del caminante. Marca la transición de ser un objeto pasivo arrastrado por la corriente del destino kármico, a convertirse en un sujeto activo que moldea su realidad desde la intención pura. Una vez que la mente ha formulado la pregunta esencial y el corazón ha sentido el terror de la ausencia de significado preestablecido, el camino de retorno a la inocencia del olvido queda clausurado para siempre. Este signo no solo revela una crisis, sino una promesa, la de que el ser está preparado para recibir información de niveles superiores. La intensa presión y el malestar que acompañan a este despertar son simplemente la calibración del sistema nervioso para manejar frecuencias más altas de verdad. Es la conciencia afirmando su derecho divino a la coherencia interna con el cosmos. Este acto de rebelión individual contra la programación de la superficialidad es lo que obliga a la realidad misma a reestructurarse en torno al nuevo centro de gravedad del buscador. Si el alma ha gritado su primera gran pregunta, el universo no puede permanecer en silencio. ¿Cómo se manifiesta la respuesta cósmica? ¿Y por qué la ley de sincronicidad no es una coincidencia fortuita, sino la geometría ineludible que demuestra que la conciencia ya no es un punto aislado, sino el centro del campo de la manifestación? Si el despertar del cuestionamiento existencial fue el bautismo del espíritu en la duda, la emergencia de la sensibilidad energética es la recalibración del cuerpo físico como antena consciente, el segundo signo ineludible de que el velo de la ilusión ha sido rasgado irrevocablemente. Este fenómeno no es meramente una sugestión psíquica, sino una alteración fundamental en el umbral vibratorio del individuo, donde el sensorium ya no se limita a percibir el espectro electromagnético conocido, sino que se expande hacia la captación directa de las emanaciones sutiles inherentes a toda forma de vida y materia inorgánica. El buscador, liberado de la pesada capa del olvido programado, comienza a registrar la huella etérica, la información no verbal ni visible, que satura cada espacio y cada interacción. De repente, una habitación que antes parecía neutra, ahora se siente espesa o contaminada. La presencia de ciertas personas genera una resonancia de paz o, por el contrario, provoca un súbito e inexplicable agotamiento físico que la medicina cartesiana no logra diagnosticar. Esta irrupción de la percepción sutil fuerza al neófito a reconocer una realidad multidimensional que textos como el libro de Jian, vetado por las autoridades dogmáticas, describían como el plano donde las fibras del tiempo se entrelazan con la sustancia del deseo. Es un cambio de paradigma doloroso, pues implica que la ceguera protectora ha desaparecido y ahora debe navegar un océano de frecuencias sin un mapa preexistente. La diferenciación entre energías pesadas y ligeras no es una metáfora moral, sino una lectura directa de la densidad informacional y la entropía de un campo vibratorio. Las energías que se perciben como pesadas o densas son aquellas cargadas con patrones de baja coherencia, el miedo acumulado, el resentimiento no liberado, la mentira sostenida, infundamentalmente, la estasis o el estancamiento de la intención. Estas frecuencias bajas
generan un efecto de arrastre en el campo bioeléctrico del sensible, provocando síntomas físicos genuinos, náuseas, cefaleas punzantes o una fatiga que no se alivia con el sueño. Por otro lado, las vibraciones ligeras o altas reflejan la sintropía, la coherencia armónica, la intención clara, el amor incondicional y la verdad liberada. Estas actúan como un tónico resonante, elevando el estado interno del perceptor. En los antiguos manuales alquímicos herméticos, este proceso se denominaba la discriminación del solv y el coagula a nivel etérico. El desafío reside en que el sistema nervioso, acostumbrado a filtrar la vasta mayoría de la realidad para mantener la homeostasis, ahora está saturado. Los chakras, esos transductores bioenergéticos que actúan como puertos de intercambio entre el cuerpo físico y los cuerpos sutiles, están forzados a una apertura acelerada, lo que exige una disciplina de centrado y blindaje que el individuo en despertar raramente posee de forma innata. Esta sensibilidad exacerbada se convierte rápidamente en un criterio radical para la navegación social y ambiental, redefiniendo la experiencia del espacio habitable. El individuo sensible empieza a experimentar una profunda aversión hacia multitudes, no por misantropía, sino por la incapacidad de procesar la cacofonía psíquica colectiva. Espacios arquitectónicos modernos diseñados sin atención a la geometría sagrada, o lugares cargados históricamente por el trauma, como hospitales, tribunales o incluso oficinas corporativas con alto estrés, se convierten en zonas de alto riesgo vibratorio que deben ser evitadas, so pena de sufrir un colapso energético inmediato. Este fenómeno subraya la verdad oculta de que el entorno físico no es neutro. Cada objeto y cada estructura retiene una impronta de las emociones y pensamientos que lo rodearon. El sensible se convierte involuntariamente en un lector de esta impronta telúrica y humana, un sismógrafo de la moral ambiental. La dificultad de mantener relaciones superficiales se intensifica, pues el lenguaje corporal y las palabras se vuelven secundarias a la verdad vibratoria que emana del otro. La mentira es sentida como una distorsión física palpable, haciendo que la hipocresía social sea insostenible y forzando una purificación radical del círculo íntimo, en un proceso que los arcanos mayores denominan la separatio esencial. El peligro más significativo para el recién sensible no es la energía externa en sí misma, sino la interpretación reactiva y el miedo. Muchos caen en la trampa de verse como víctimas perpetuas de la contaminación ajena, desarrollando hipersensibilidad patológica o síntomas de agotamiento crónico. La postura del mentor es crucial aquí. Esta capacidad no es una maldición, sino una herramienta de soberanía. La tarea es transformar la reactividad en discernimiento activo. El sensible debe aprender a distinguir entre la proyección, miedo interno amplificando una lectura externa, y la recepción, lectura fidedigna del campo ajeno. Esto requiere un dominio riguroso del propio campo energético, la práctica constante de la coherencia cardíaca y la implementación de técnicas de cierre hermético, los antiguos ritos de protección psíquica negados por el materialismo. Solo a través de esta disciplina alquímica, donde el propio centro se mantiene imperturbable y fuerte, la sensibilidad se transmuta de vulnerabilidad a escudo. Este es el primer paso práctico hacia la maestría, donde el buscador deja de ser esponja para convertirse en espejo, reflejando la densidad sin absorberla. En última instancia, la activación de la sensibilidad energética es la confirmación de que la conciencia se ha expandido lo suficiente como para validar la existencia de dimensiones no físicas. Es el primer punto de apoyo firme en el camino de la gnosis práctica. El individuo que domina esta percepción no solo evita ambientes tóxicos, sino que comienza a utilizar esta información como GPS interno para la toma de decisiones, anticipando dinámicas relacionales o eventos futuros basándose en la calidad vibratoria presente. Esta capacidad es el puente hacia la comprensión de las leyes de resonancia. Si puedo sentir la frecuencia del entorno, puedo modular mi propia frecuencia para atraer o repeler selectivamente. El universo comienza a responder no solo a lo que piensas, sino a la frecuencia estable que sostienes. Este es el principio de la manifestación consciente, la base sobre la cual se construye el templo de la realidad personal.
Pero si ya somos capaces de sentir la verdad vibratoria de lo inmediato, ¿cómo se traduce esa resonancia interna en el tejido externo del tiempo? ¿De qué manera el universo, al reconocer la nueva frecuencia del buscador, reordena los eventos y las personas en patrones significativos que desafían la lógica de la casualidad, demostrando que la coincidencia no existe y que la sincronicidad es la geometría sagrada de un universo que responde a la intención? La ilusión del desapego material no reside en la renuncia física de la posesión, sino en la aniquilación de la necesidad psíquica de la misma como validación del ser. Este es el tercer y crucial signo de la maduración iniciática, la comprensión de que la acumulación, lejos de ser un testamento de éxito o seguridad, es una pesada cadena forjada en el horno de la escasez ilusoria que el ego teme enfrentar. La sociedad contemporánea, siguiendo los dictámenes no escritos de los arcontes del consumo, ha codificado la valía humana en el volumen y el brillo de sus bienes, creando un sistema donde la identidad se funde con el inventario. El buscador, que aún se define por el tipo de vehículo que conduce o la extensión de su patrimonio, permanece atrapado en la dimensión del tener, negándose el acceso a la dimensión del ser. Es menester examinar los textos apócrifos y las advertencias de los antiguos, quienes definían la materia densa no como mal en sí misma, sino como un poderoso campo de distracción, un constante zumbido que impide escuchar la frecuencia sutil del espíritu. La materia solo ofrece una plenitud de naturaleza entrópica, destinada al decaimiento y la corrosión, lo que obliga al ego a perpetuar un ciclo frenético de reemplazo y adquisición, persiguiendo la sombra de una satisfacción que, por diseño cósmico, nunca puede ser permanente en el plano físico. Este apego material se convierte en una armadura psicosomática, rígida y vulnerable a la pérdida, sofocando la movilidad esencial requerida para el tránsito dimensional. La comprensión profunda del desapego debe abordar la mecánica de la insatisfacción. Cuando el individuo busca la completitud a través de objetos externos, está utilizando sustitutos densos para llenar un vacío que es de naturaleza puramente vibratoria y espiritual. Cada nueva adquisición, sea un objeto de arte, una propiedad o una nueva tecnología, ofrece un breve pico dopaminérgico, el cual es inmediatamente neutralizado por la ley de habituación. El alma, que anhela la conexión inmutable con la fuente, solo recibe un placebo temporal que rápidamente pierde su potencia. Este ciclo vicioso está alimentado por la identificación patológica del ego con su historia y sus extensiones. El yo soy lo que tengo. Al estudiar los tratados herméticos sobre la materia prima y su polaridad con el espíritu universal, se revela que la fascinación por lo perecedero es, en esencia, un mecanismo de autonegación. El desapego, por lo tanto, no significa empobrecimiento forzado, sino la liberación de la carga emocional y la inversión de energía vital en el mantenimiento de lo que está destinado a desvanecerse. El verdadero adepto trata sus posesiones como herramientas temporales, como provisiones de viaje, nunca como anclas de su destino o depositarios de su felicidad. La prueba de este signo es la capacidad de perderlo todo sin que la estructura interna de la conciencia se fracture. El desmantelamiento del ego es inseparable del desapego material, pues el ego es el gran clasificador y protector de las fronteras de la identidad ilusoria. El ego, ese eidolon, creado por la mente para interactuar con la densidad tridimensional, necesita desesperadamente la validación externa y construye su torre de marfil con los ladrillos del éxito percibido, el estatus social y, fundamentalmente, la propiedad. El proceso de desidentificación requiere una introspección quirúrgica, observando dónde el pronombre posesivo mí se ha fusionado con el concepto del ¿quién soy yo? Es necesario aplicar la duda metódica a cada aspecto de la autodefinición. ¿Soy yo mi título profesional? ¿Soy yo mi casa? ¿Soy yo mi cuerpo físico? Si la respuesta es afirmativa, la conciencia está en cautiverio. La labor de la gnosis es reducir el ego a su función utilitaria, un navegador neutral, despojándolo de su rol de tirano emocional. La clave no es odiar al ego o a la materia, sino comprender que son vehículos, no el conductor. La desidentificación progresiva genera una ligereza ontológica,
permitiendo que la verdadera esencia, el observador inmutable, emerja de las capas de identificación superficial, preparándose para recibir conocimiento que solo puede anidar en un espacio interior vacío y sin exigencias mundanas. La práctica del desapego es un ejercicio de alquimia interna que transforma el miedo a la pérdida en la aceptación radical de la transitoriedad. No se exige al iniciado que abandone su hogar y se retire al desierto, pues el ascetismo externo sin transformación interna es mera pose, sino que se le pide que observe sus reacciones ante la amenaza de la carencia. ¿Qué sucede en la psique cuando un objeto valorado se rompe, se pierde o es robado? La magnitud de la perturbación emocional es la medida exacta de la prisión del apego. El verdadero desapego se cultiva diariamente, ofreciendo las posesiones al flujo del tiempo sin resistencia, liberando la energía mental invertida en asegurar, mantener y preocuparse por lo material. Esta liberación energética es crítica, ya que el mantenimiento de grandes apegos drena los recursos psíquicos necesarios para sostener estados de conciencia elevados. El adepto debe practicar la generosidad silenciosa, dando sin esperar reconocimiento o reciprocidad, y debe ver sus propios talentos y conocimientos no como propiedad personal que le confiere superioridad, sino como herramientas prestadas para el servicio cósmico. Esta conciencia de mayordomía, en lugar de propiedad, desarma el centro del ego y permite que la abundancia fluya sin la necesidad de ser retenida compulsivamente, pues el flujo es reconocido como la verdadera seguridad. El resultado de la desidentificación exitosa es la soberanía incondicional del espíritu. Cuando el buscador ya no depende de la configuración externa de su vida para mantener su equilibrio interno, se vuelve impermeable a las manipulaciones del mundo tridimensional. Ha comprendido que la plenitud duradera no se encuentra en la acumulación de lo que es ajeno a sí mismo, sino en la conexión inquebrantable con la fuente de su propio ser. Esta ligereza existencial le permite moverse con fluidez a través de los desafíos de la vida, sin el temor paralizante de la ruina o el juicio social. El desapego material y egoico no es un fin en sí mismo, sino la purificación del receptáculo, la necesaria liberación del lastre para que la nave del ser pueda elevarse a las esferas superiores de la percepción. Sin esta limpieza radical de la identificación con la forma y la materia, cualquier conocimiento superior se corrompería inmediatamente, siendo utilizado por el ego para inflar su sentido de importancia espiritual, creando así una trampa de vanidad más peligrosa que el apego material inicial. Solo el individuo que ha reconocido que no posee nada, sino que está contenido en el todo, está listo para recibir la verdadera revelación del propósito. Música suave de fondo, tono más íntimo. Ahora, antes de proseguir el viaje hacia la resonancia con el propósito superior, feche los ojos por un instante y pregúntese, ¿cuánto peso psíquico le ha asignado usted mismo a aquello que, inevitablemente, el tiempo se llevará? Permita que la imagen de su objeto de mayor apego se desvanezca en el éter y observe la reacción visceral de su cuerpo. Es en ese dolor fantasma donde reside la última atadura a la ilusión. Si el desapego nos libera de la carga del pasado y la necesidad del futuro, permitiéndonos flotar en la quietud del presente, ¿de qué manera exacta esta neutralidad del ser nos sintoniza con las corrientes profundas del destino, revelando la cartografía de nuestra misión esencial, esa que se activa cuando dejamos de buscar y simplemente permitimos ser encontrados? Hemos cruzado el umbral. La cartografía se ha revelado. El propósito no es una meta externa que se conquista por la fuerza, sino una frecuencia interna que se sostiene por la quietud. Al realizar el vaciamiento del yo apegado y purificar el receptáculo del ser, nos convertimos en el canal neutro, el arquetipo viviente a través del cual la voluntad mayor se expresa sin distorsiones. La misión esencial emerge cuando el buscador se rinde a la verdad del ser encontrado. Este es el insight poderoso. La máxima expansión solo se logra a través de la máxima rendición. El destino fluye a través del ser que ha decidido no interferir. Si su propósito esencial ya está activo en usted, esperando que usted simplemente deje de interferir, dígame en los comentarios, ¿qué acción específica tomará usted hoy para silenciar la voz del ego que insiste en controlar y manipular el resultado? El despertar es un acto colectivo y consciente.
Si esta síntesis de la verdad ha resonado en lo profundo de su médula, ilumine el camino de otros, compartiendo este compendio de sabiduría. Y si usted está listo para asegurar la comunión con las revelaciones venideras, pulse la suscripción y active el signo sagrado de las notificaciones. No es un mero clic, es el decreto de su propia continuidad evolutiva. Nuestra jornada no concluye aquí, sino que se transforma en la acción. En la pantalla, al lado, usted verá el portal para la próxima etapa, la geometría sagrada de la manifestación. Cruce el umbral, refine su alquimia, es tiempo de ser.